El taller de neumáticos abría a las 8, pero Andrei llegó a las 7, no por adicción al trabajo, sino porque en casa no tenía nada más que hacer. Colgó la chaqueta en un clavo cerca de la entrada, encendió el viejo calentador, zumbando con intermitencia, y se sirvió en una taza los restos del café de ayer. Bajo el techo, el ventilador de extracción zumbaba como un animal herido. En el taller reinaba la mañana habitual, guantes sucios, manchas de aceite en el suelo, el pesado olor a goma y metal. Nada cambiaba. Y en eso había algo. Revisó el horario, 3 coches estaban programados para la mañana. Nadie llegaría antes de las 9. Andrei se sentó en el taburete junto al mostrador y sacó un viejo portátil del cajón. Las bisagras crujieron. Lo encendió, esperando que se cargara, como quien espera un diagnóstico, sin demasiadas esperanzas. La contraseña ya estaba guardada. 17 caracteres, una combinación de signos aleatorios, un icono en forma de cartera gris. Todo estaba en su lugar. 250 bitcoins. Una cifra redonda, inmóvil, como el nivel del agua en un estanque en calma. No la había tocado en casi un año. No porque no supiera qué hacer, sino porque no podía decidir para qué. El dinero no era un fin, sino una oportunidad. Una oportunidad que no podía malgastar impulsivamente. Cerró el portátil. Lo apartó. Se levantó. El trabajo lo distraía. Adormecía la ansiedad, reemplazaba los resentimientos con esfuerzo físico. Levantar neumáticos, apretar tornillos, escuchar cómo el cliente hablaba con pretenciosa importancia sobre su bestia, todo eso era más fácil que hablar en casa. A las 9 de la mañana llegó el primero, un tipo en un sedán viejo, con una carpeta mugrienta y un perro maloliente en el asiento trasero. Luego, una pareja en un todoterreno. Después, un joven de traje con una sonrisa pretenciosa y manos limpias. Andrei trabajaba en silencio. A veces asentía. A veces decía espere. Todo lo demás ocurría en su interior. Cerca del mediodía, Marina llamó. ¿Estarás en casa para la cena? Su voz era plana, casi ajena. Lo intentaré, respondió él, sin mirar la pantalla del teléfono. Y ya tiene tutor a las 7. Necesita ayuda con el proyecto. Yo estoy ocupada. No soy un tutor. Es tu hijo. Hubo una pausa. Él percibió cansancio en su voz. O irritación. O quizás, simplemente indiferencia. Pero hacía mucho que había dejado de distinguir los matices de su voz. No importaba. De acuerdo, dijo y colgó. Por la noche, Andrei conducía a casa, como siempre, en silencio, sin radio. Conocía cada bache en la carretera. El coche era viejo, pero bien cuidado. No escatimaba tiempo en la mecánica. Ella le respondía con reciprocidad. En casa olía a comida. Pero el olor era de supermercado, de usar y tirar. El envase estaba en la basura. Ilya estaba sentado a la mesa, sin levantar la vista de su tableta. Hola, dijo Andrei, quitándose los zapatos. Hola, respondió el hijo, sin mirarlo. Marina estaba junto a la cocina, aunque ésta no estaba encendida. En su mano, una copa. La copa no estaba vacía. Dijiste que tenías una reunión, dijo él, mirándola. Sí, la tuve. Terminé antes. ¿Estuviste en casa desde la mañana? No. ¿Por qué preguntas? No respondió. Se descalzó, colgó la chaqueta. Fue a la cocina, se sirvió agua. ¿Tendrás tiempo para ella? Preguntó ella, sin darse la vuelta. Ya veremos. Ya veremos, no es suficiente. Mañana tiene que entregar el proyecto. Si no lo hace, no hay nada que entregar. Ella se dio la vuelta. Su mirada, vítrea. Siempre fuiste así, si algo no es a tu manera, simplemente te apartas. Te refugias en tus tuercas. Él guardó silencio. La miró con calma, como sopesando. Ella desvió la mirada. De acuerdo, olvídalo. Más tarde, esa noche, cuando la luz del dormitorio se apagó, Andrei bajó al garaje. Allí estaba el mismo portátil. Al lado, en el estante, una vieja memoria USB, envuelta en cinta aislante. Encendió la pantalla. Comprobó el precio. Nada nuevo. Abrió un archivo de texto, una lista de transacciones.
Todas ordenadas, en pequeñas cantidades, desde diferentes cuentas, durante años. Ni un solo error. Ni un solo movimiento sospechoso. Se comportaba discretamente. No porque tuviera miedo, sino porque entendía, demasiado pronto significa sin sentido. Detrás de la puerta estaba la casa donde se había vuelto prescindible. Pero dentro de él había otra casa. Construida no con ladrillos, sino con números, gráficos y paciencia. Y allí, nadie podía entrar sin su permiso. Cerró el portátil, apagó la luz y subió de nuevo, sin encender las lámparas. La casa dormía. Pero él sabía, en ese sueño ya había comenzado una grieta. Y seguiría creciendo. Lo notó por la mañana, un olor sutil en el recibidor. No era el suyo, ni el de Marina, ni el de Ilya. Era diferente. Más cálido, más dulce. Uno que no desprenden los ambientadores ni los geles de afeitar. Andrei se quedó inmóvil, como olfateando el espacio. Luego, en silencio, abrió la ventana y fumó un cigarrillo que no tocaba desde la primavera. Tiró la colilla sin mirar y se fue a trabajar. En el taller reinaba el silencio. Uno de los trabajadores, Danila, llegaba tarde, el segundo, Kirill, estaba lidiando con los frenos. Algo suena en la parte trasera, dijo Kirill. No son las pastillas. Andrei se acercó, se puso en cuclillas. Escuchó atentamente el sonido. Luego negó con la cabeza. Quita el cubo. Lo más probable es que sea el rodamiento. Kirill asintió, sin discutir. Sabía que si Sokolov lo decía, era así. Probado durante años. Andrei rara vez se equivocaba. Pero ese día no podía concentrarse. Sus pensamientos se le escapaban. A la hora del almuerzo, fue a comprar té. Detrás del mostrador de la tienda había una chica de unos 20 años, nueva. Ella no sabía quién era él. ¿Necesita una bolsa? Preguntó con indiferencia. No. Puede usar sus puntos. ¿Qué puntos? Tiene bonificaciones, ella señaló la pantalla con el dedo. El número está vinculado a la tarjeta. Alguien compró recientemente gel de ducha y spray masculino. Miró la pantalla. Producto, fecha, hora. Anteayer. Por la tarde. Él no había venido aquí por la tarde. Salió de la tienda con el té en la mano. En el aparcamiento estaba un coche conocido, un coche extranjero gris, el parachoques ligeramente arañado, un chicle bajo el limpiaparabrisas. El de Marina. Se acercó más. El interior estaba limpio, como siempre, pero en el asiento delantero había un guante de hombre, de cuero, no el suyo. Abrió la puerta, inspeccionó. Ni recibos, ni envases. Limpio. Solo en el asiento trasero, una caja de una boutique cara, vacía. Le hizo una foto, en silencio, y cerró la puerta. ¿Estuviste en el coche? Preguntó ella por la tarde, cuando él entró en casa. ¿Y tú? Respondió él con calma. Ella no entendió de inmediato la pregunta. O fingió no hacerlo. Tuve una reunión. Luego recogí a Ilya del centro. Él dejó los guantes. Se olvidó la mochila. Él. No respondió. Fue a la cocina. El frigorífico estaba vacío. Solo fideos precocinados y una botella de blanco abierta. ¿Vas a cocinar? La cena será más tarde. Me retrasé. Tú puedes hacerlo. Él encendió la tetera. Calentó los restos del trigo sarraceno de ayer. Comió en silencio. Ella estaba sentada enfrente con una copa, mirando a algún punto en la distancia. Siempre fuiste así. Sin pretensiones. Silencioso. Sabes, al principio parece un signo de fortaleza, y luego, de debilidad. No respondió. ¿Quieres que te diga la verdad? Él asintió. Me aburres. Él terminó el té, se levantó, llevó el plato al fregadero. No soy para divertir. Exacto, se burló ella. No para divertir. No para las ambiciones. No para el crecimiento. Solo para el trabajo manual. Él la miró fijamente. Luego dijo. ¿Y tú para qué? Ella se sobresaltó. ¿O le pareció? Al día siguiente, Ilya apareció por el taller. Un caso raro. Necesito imprimir un formulario, dijo. La impresora está en la oficina, asintió Andrei.
Ilya entró, revisó las carpetas. Encontró lo que necesitaba. Mientras él se afanaba, el portátil sobre la mesa mostró una notificación emergente. Pavel I. envió un mensaje, confirme la reunión del sábado. Andrei lo notó, pero no comentó. Solo lanzó una mirada. ¿Quién es? Socio de mamá. Me ayuda con la orientación profesional. Es un tipo normal. ¿Desde cuándo lo conoces? Ilya se encogió de hombros. Unas 3 semanas, supongo. Pensé que lo sabías. No. Bueno, tú no te interesas por esto. Estás siempre en tu agujero. Él quiso responder. No pudo. Solo se irguió. Mide tus palabras. Ilya suspiró y salió, cerrando la puerta con una ligera irritación. Andrei se acercó a la mesa. Miró por la ventana. Luego se sentó. Sacó un trozo de papel, anotó el nombre. Pavel I. Reunión sábado. Guardó la nota en el bolsillo y siguió trabajando. Pero dentro de él, un pozo se le empezó a acumular. Como el óxido en una rosca, no se ve de inmediato, pero se adhiere con fuerza mortal. El sábado amaneció en silencio. Ni el estruendo de las puertas, ni el aroma a café. Andrei se despertó solo, sin despertador, sin voces. La casa parecía vacía, pero no abandonada. Más bien, limpia. Se levantó, fue a la cocina. Sobre la mesa, una nota de Marina. Salimos con Ilya hacia Pavel. Tiene una reunión con inversores. Luego, cena. No esperes. Las letras, uniformes, claras. Nada de besos o abrazos. Como una cuenta en una cafetería. Andrei se sentó a la mesa, sin tocar el papel. Luego le dio la vuelta y escribió a lápiz. Las llaves están en el estante. La comida en la nevera. El grifo del baño gotea. La dejó al lado. No para que respondiera. Simplemente por principio. Fue al taller más temprano de lo habitual. En fin de semana no había nadie. Era el momento más adecuado. La vieja tetera silbó mientras se levantaba el gato hidráulico bajo la rueda trasera de un camión gasel de carga. El vehículo llevaba allí desde el martes anterior. El cliente no tenía prisa. Él tampoco. El trabajo le llevó 2 horas. Luego se sentó de nuevo frente al portátil. Entró en la billetera de criptomonedas. El saldo no había cambiado. Todo seguía allí, como antes. Sabía que, un poco más, y podía lanzar el proyecto. Ese en el que había pensado durante mucho tiempo. Un centro de formación, un fondo, algo real. Solo que ahora todo eso parecía aplazado. Congelado. Un coche se acercó al taller a las 2:30. Un coche extranjero gris, de carrocería nueva. Al lado, un Toyota blanco con lunas tintadas. Del primero salió Marina. Del segundo, un hombre. El mismísimo. Pavel. Era alto. El traje le sentaba ajustado, impecable. No se veían relojes, pero sí que eran caros. El cabello, corto. Su rostro, cuidado, con una ligera mueca. Ilya salió corriendo del asiento trasero, sosteniendo una tableta. «Papá, ¿estás aquí?», gritó con alegría. Andrei salió del taller, limpiándose las manos con un trapo. «Siempre estoy aquí». Marina se quedó inmóvil por un segundo. Pavel permaneció junto al coche, como observando la escena desde un lado. «Íbamos de paso», dijo ella, «decidimos parar, y ya quería mostrarte el formulario». «¿El formulario?». «Para las prácticas», intervino Ilya. «Pavel Igorevich dice que tiene socios que buscan gente competente. Yo encajo perfectamente con los criterios. Él mismo me recomendó». «Socios», repitió Andrei. «Sí. Nivel real». Y no todo esto, Ilya hizo un gesto hacia el taller. Pavel se acercó. Extendió la mano. «Buenos días. Pavel Kravets. Podríamos decir que ahora somos colegas, el futuro inversor de su familia». Andrei miró la mano, pero no la estrechó. «No colaboro con inversores». Pavel sonrió, pero no retiró la mano de inmediato. Luego se encogió de hombros. «Bueno, cada uno lo suyo. Usted, supongo, es de los que creen en el trabajo honesto». «No. Soy de los que no les gusta la ostentación».
Marina tosió, como por casualidad. Tenemos que irnos. Solo paramos de pasada. No hace falta montar un espectáculo. Andrea sintió. Yo no estoy empezando nada. Se fueron rápido. Andrei se quedó de pie junto a la entrada. No fumaba, no hablaba. Simplemente estaba ahí. Por la tarde, revisó las cámaras. Viejas, pero funcionando. Las había instalado cuando unos drogadictos intentaron entrar en el taller. Una cámara apuntaba a la entrada, la otra al patio trasero. En la grabación se veía, Marina había llegado 2 días antes. Sin ella. Pavel al volante. Salieron, se quedaron junto al coche, hablando. Ella reía. Él se inclinó hacia ella. La escena duró unos 40 segundos. Luego se fueron. Andrea apagó la grabación. Volvió a casa. Se cambió a unos pantalones viejos y una camiseta. En la cocina seguía habiendo una taza sucia. En el fregadero, un cuchillo con restos de algo naranja. Lo lavó durante mucho tiempo. Como si algo pudiera limpiarse. Y ya llegó tarde. Con auriculares, con una pizza en una caja. Al ver a su padre, se detuvo. Pavel Igorevich dice que puedo pasar el verano haciendo prácticas. En la capital. En una oficina. ¿Y los estudios? Bueno, es una oportunidad. Lo importante es construir una red de contactos. Dijo que no debía perder el momento. Tiene razón. Andrei miró a su hijo y no lo vio a él. Vio cómo, debajo de la chaqueta escolar, asomaba un reloj. No era barato. No era una compra suya. Vio su forma de andar, ligeramente altiva. Las comisuras de los labios, burlonas. Una copia de Pavel. Quiso decir algo. No lo dijo. Solo pasó de largo. Puso la tetera. En silencio. Por cierto, deberías pensarlo, continuó Guilla. Pavel dijo que podrías vender este local. Hay gente interesada. Él puede ayudar. Andrei se sirvió agua caliente. Y respondió sin emoción. Dile a Pavel que mi local no se vende. Y mi hijo, tampoco. Y ya se calló. Luego tiró la caja de pizza sobre la mesa y se fue a su habitación, sin cerrar la puerta. Andrei terminó su té. Echó el resto en el fregadero. A la mañana siguiente, Andrei no fue al taller. Le dijo a Kirill por teléfono, que abriera él, que se las arreglara. No dio explicaciones. No había necesidad. Cogió el coche y se dirigió al otro lado de la ciudad. Despacio, sin navegador. El barrio era residencial, sombrío. Edificios de 5 plantas, pintura descolorida, carteles escasos. La casa que buscaba estaba en la esquina, portal negro, una cámara sobre la entrada, ventanas de plástico, pero sucias. Subió al 4.º piso. Llamó. Grigori abrió. Oh, vivo. Entra. El apartamento olía a humedad y café. Las paredes estaban desnudas. Sobre la mesa, un portátil, 3 tazas, una caja con cables, una alfombrilla para el ratón, un sofá de cuero descolorido. ¿Té? Preguntó Grigori, sin esperar respuesta, sirviendo ya en un vaso. ¿O no es para eso? No. Bueno, lógico. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin el sonido de un motor de fondo? Andrei se sentó. Necesito verificar algo. Rápido. Sin dejar rastro. ¿Dirección? No. Correo. Sacó un trozo de papel del bolsillo. Nombre de usuario, fecha, IP. Todo lo que había logrado copiar del portátil de Ilya. El resto, en su cabeza. Grigori miró el papel, luego a él. Ajá. O sea, ¿quieres que abra discretamente el correo electrónico de respaldo de tu esposa? No dije que fuera de ella. Y yo no dije que fuera un idiota. Introdujo los datos. Presionó las teclas pensativamente. Al mismo tiempo, abrió otro programa. En la pantalla parpadearon líneas, cargas, direcciones. La contraseña se cambió hace una semana. Pero se guardó un espejo. Tuve suerte. ¿O tú? Presionó Enter. El buzón de correo se abrió. Andrei guardó silencio. Solo miró. Los primeros correos eran estándar, publicidad, recordatorios.
Luego, un extracto bancario. Adjunto al documento, un PDF. Después, un mensaje con un archivo adjunto, abrir solo en privado. Firma, Pavel. Grigori desvió la mirada. ¿Quieres que lea esto? No. Entonces léelo tú. Solo no toques mi memoria USB. Ahí está toda mi vida. Andrei cogió el ratón. Abrió el archivo adjunto. Una tabla. Filas. Cuenta, transferencia, beneficiario, paraíso fiscal. Debajo de cada transacción, iniciales. Algunas las reconoció de inmediato. Algunas, las adivinó. Entre ellas, MS. Siguió desplazándose. Las fechas coincidían con los días en que Marina decía que iba a reuniones. Las direcciones de abajo no le decían nada, pero las cantidades, sí. Cerró el correo. Salió del buzón. Se levantó. Gracias. De nada. Solo, si pasa algo, no te conozco. Como siempre. Andrei. Se dio la vuelta. ¿Estás seguro de que quieres meterte en eso? No me meto. Solo miro. No te hagas el tonto, ¿entiendes a lo que me refiero? Andrei no respondió. Salió. La puerta se cerró suavemente. De camino a casa, no encendió la radio. El coche conducía de alguna manera especialmente suave, como si sintiera que el ruido sería innecesario. La casa estaba vacía. En el frigorífico, solo un bote de mostaza y medio limón. Se preparó un té. Se sentó a la mesa. Luego abrió el portátil. No el suyo, el familiar. Sabía dónde buscar. Carpeta de documentos. Carpeta importante. Carpeta nueva, carpeta 3. Allí, una copia del formulario de prácticas de Ilya. Y un archivo en formato Excel, plan financiero Pavel. Lo abrió. Allí estaban desglosadas las cantidades, depósitos, rentabilidad, distribución. Cifras impresionantes. Origen, fondos familiares. Cerró el portátil. Salió al pasillo. Miró las chaquetas. La chaqueta de Marina, nueva, negra, con un forro fino. Metió la mano en el bolsillo. Un paquete de tarjetas de visita, un recibo, un lápiz labial. Y, una llave. No la de casa. No la del taller. Un llavero con un emblema, un gimnasio de club caro. Ella no iba allí. Lo volvió a guardar todo. Fue al dormitorio. Todo estaba ordenado. La colcha lisa. En la mesita de noche, un libro que ella no leía. El teléfono, sin bloqueo. Revisó los mensajes. Los últimos 3, de Pavel. Hoy estuviste como siempre. No te olvides del martes. Confirmé lo de la reunión. Tu marido es demasiado callado. Eso siempre me inquieta. Andrei dejó el teléfono en su sitio. Volvió al pasillo. Se sentó en el pub. Estuvo sentado mucho tiempo. Luego dijo en voz alta. Sí, callado. Y miró la puerta, detrás de la cual nada le parecía ya familiar. Andrei empezó a notar con qué frecuencia aparecía Pavel ahora. No abiertamente, sino de forma escurridiza, de pasada. Su coche aparcado junto a la casa cuando Ilya se olvidaba el cargador. O cuando Marina no iba a casa de él, sino con él. O cuando Ilya simplemente llevaba a su madre, ya que vivía cerca. Pavel no se escondía. Miraba a los ojos. Esperaba una reacción. No un desafío, sino una postura. Y no obtenía ni lo uno ni lo otro. El lunes Marina dijo. No vendremos por la noche. Pavel tiene una cena con clientes. También invitaron a Ilya. Es importante. ¿Dónde? En un restaurante. Anoté la dirección. ¿Por qué cenas con él? ¿Lo dices en serio? Sí. Ella se puso el abrigo, se lo abrochó hasta el cuello. No es tu enemigo, Andrei. Simplemente ofrece lo que tú nunca pudiste. ¿Y estás segura de que sabes lo que ofrece? Ella miró a un lado. Yo veo resultados. Y a ti, no te veo. Y se fue. Él no la siguió. Ese día, no. Fue al taller y trabajó hasta tarde. Luego cerró las puertas, apagó la luz. Entró en la oficina. Allí estaba una vieja caja fuerte.
La abrió. Dentro, una memoria USB. Envuelto en tela, pegado con cinta adhesiva. Se sentó. Encendió otro portátil, no el que usaba normalmente. En este no había nada, salvo un par de programas. Entró en la billetera. El saldo era el mismo, 250. Miró las cifras durante mucho tiempo. Luego abrió el archivo de notas. El plan, los borradores, los cálculos. Un centro de ayuda. Cursos. Seminarios. El modelo de un fondo. Todo estaba preparado. Todo en pausa. Todos esos años. Hizo clic en guardar y cerró el portátil. El martes, sobre la mesa del recibidor, había una cartera nueva. De cuero. Fina. Con herrajes dorados. No era la suya. Con el recibo dentro. Nombre, Pavel Kravets. Tienda, de lujo. Pago, con tarjeta. Fecha, ayer. El miércoles por la noche, ella entró en la cocina con una camisa blanca y zapatillas nuevas. ¿Está bien?, preguntó, mostrándose. ¿De dónde sacaste la ropa? Regalo. Pavel dijo que hay que verse bien. Verse bien no es ser. Mira, no empieces. Él me trata como un adulto. No como tú, con esa cara siempre agria. ¿Él es tu padre? Es una persona normal. Normal no significa honesto. Y ya salió en silencio. Marina apareció unos minutos después. ¿Quieres hablar? ¿O solo reprochar? Transferiste dinero a cuentas que desconozco. Eso se llama espacio personal. Las cuentas están a mi nombre. Hay firmas mías. Tus accesos. Es una formalidad. Pavel lo arregló todo. Él sabe de esto. Claro. ¿Qué claro? Él se acercó. No te toco. Me callo. Observo. Pero debes entender que en algún momento todo terminará. Y no sabrás cuándo. Ella no respondió. Solo miró. Por primera vez, sin enfado. Sin superioridad. Simplemente miró. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo. Él volvió al taller más tarde de lo habitual. Kirill ya estaba terminando su turno. Sobre la mesa, una nota, pasó un tipo. Se presentó como consultor de bienes raíces comerciales. Dijo que le interesaba el local. Preguntó si estaba en venta. Andrei arrugó la nota. La tiró a la papelera. Salió a la calle. El aire estaba denso, como antes de la lluvia. Se quedó mucho tiempo junto a la entrada, mirando el cartel. Luego dijo en voz alta. Por ahora, no. El viernes por la mañana, recibió una notificación del banco. Actividad inusual en una cuenta conjunta. La cantidad, considerable. El destinatario, un fondo de inversión registrado en un paraíso fiscal. La firma, la suya. Solo que él no la había puesto. Fue a la sucursal. Se sentó frente al gerente. El hombre era joven, pulcro, esmeradamente cortés. Actuamos dentro del marco de un poder, dijo. La operación fue aprobada. Su esposa actuó en nombre de la familia. No estoy de acuerdo, dijo Andrei. Si tiene preguntas sobre las firmas, puede iniciar una investigación. Pero tenga en cuenta que llevará tiempo. Que lo lleve. ¿Está seguro? Andrei no respondió. Se levantó y se fue. Por la tarde, había ruido en casa. Ilya se preparaba para un evento. Un traje en su funda colgaba en el recibidor. Zapatos, nuevos. Camisa, planchada. Caminaba por el apartamento, hablando por teléfono y anudándose la corbata al mismo tiempo. Sí, Pavel Igorevich, llegaré a tiempo. No, mamá ya está lista. Claro, lo imprimí todo. Sí, el coche vendrá, lo recuerdo. Andrei salió de la habitación. Ilya interrumpió la conversación por un segundo. ¿Y tú? ¿Querías algo? No. Ah. Bueno. Tenemos un evento corporativo con inversores. Será genial. Gente de verdad, no como aquí. Lo añadió con descuido, como por casualidad. Pero la pausa después de las palabras fue demasiado larga. Si te sientes cómodo, vive con ellos. Mira, no empieces.
Solo intento crecer. Pavel ayuda. Él no me devalúa. Él simplemente te compra. ¿Y tú qué? ¿Construyes tu silencio? Como siempre. Andrei lo miró, como si estuviera midiendo algo. Luego dijo. Empezaste a hablar como un adulto demasiado pronto. No has tenido tiempo de entender que las palabras tienen un peso. Ilya se encogió de hombros, se dio la vuelta, salió. 1 hora y media después, Andrei también salió. No de inmediato. Esperó a que la casa se calmara. Se vistió de forma sencilla. Chaqueta, vaqueros, botas de trabajo. En la guantera, un viejo localizador GPS. Pequeño, con un imán. Lo fijó bajo el parachoques del coche de Pavel, cuando estaba aparcado frente a la entrada principal. Con cuidado, rápido. Sin alboroto. Condujo siguiendo el rastreador, sin prisa. Los semáforos parecían más lentos de lo habitual. Los coches estorbaban. Él se mantuvo a distancia. El automóvil se detuvo en una urbanización de chalets. Acceso restringido, seguridad, interfono con cámara. Marina salió del coche primero. Detrás de ella, Pavel. Con una camisa blanca, con una botella de vino en las manos. Ilya se subió a otro coche y este se fue. Andrei aparcó a un lado. Esperó. Pasaron 15 minutos. El coche permaneció en su lugar. La casa, la segunda desde la esquina. Las cortinas, abiertas. La luz del salón estaba encendida. Salió. Caminó hasta la verja. Entró por la valla. Había una cancela, sin cerrar. Un sendero conducía a la terraza. Oyó risas. La voz de su esposa, un poco más aguda de lo normal. La voz de Pavel, grave, pero segura. Interrumpida por tragos. Se acercó a la ventana. La escena era cotidiana, casi publicitaria. Una mesa, velas, copas. Marina con un vestido. Pavel, enfrente, con una pierna cruzada sobre la otra. Ella le puso la mano en el hombro. Él no la quitó. No llamó. No gritó. Rodeó la casa. La puerta trasera estaba abierta. Caminó por el pasillo. Silenciosamente. Ni un solo crujido. Cuando entró en el salón, Pavel sostenía una copa, Marina reía. No lo notaron de inmediato. No gritó. No dijo una palabra. Se acercó, cogió una copa de la mesa, la vació lentamente en el suelo. Pavel se levantó. Mira, cálmate. Nosotros solo. Andrei golpeó. Rápido, en la mandíbula. Pavel cayó al suelo. Se levantó, recibió un segundo. Marina gritó. Andrei agarró a Pavel por el cuello, lo sacó de la mesa, lo arrastró hacia la puerta. ¿Estás loco?, gritaba Marina. No, dijo él. Solo me he despertado. Abrió la puerta, empujó a Pavel hacia la calle. Este intentaba resistirse, pero sus zapatos resbalaban. La chaqueta, desgarrada. Lárgate, dijo Andrei. Pavel se arrastró. Su coche seguía aparcado junto a la verja. Se arrastró hasta él. Marina estaba en la puerta, descalza, con un solo pendiente. Andrei se fue. No corrió. No miró hacia atrás. Sus pasos eran pesados. Pero firmes. Regresó a casa cerca de la medianoche. La llave entró en la cerradura con más dificultad de lo habitual, como si la casa se resistiera. Dentro estaba oscuro. Solo la luz del farol de la calle se colaba por la rendija de la cortina. Andrei no encendió la luz. Fue a la cocina, se sirvió agua, se sentó. Sus dedos temblaban, pero no de miedo. No sentía nada más que cansancio. No físico. Profundo, silencioso. Como si se hubiera movido una piedra que había presionado durante años, pero debajo de ella resultó ser aún más pesado. Sobre la mesa había una nota. Doblada en 4, firmada con letra irregular: no te encierres en una pared ciega. No soy un enemigo. No la leyó más. Guardó el papel en un cajón, lo cerró. Por la mañana, ya había sonidos en la cocina. Ilya comía cereales, absorto en la pantalla. Al ver a su padre, se detuvo. ¿Qué hiciste? Andrei se sirvió café. Nada que no debiera. Mamá llegó por la noche.
Llorando a mares. Sin zapatos. ¿A eso le llamas normal? ¿Y a lo que había antes, cómo lo llamas? ¿La golpeaste? No. ¿Y a Pavel? Sí. Estás loco. Andrei se sentó enfrente. Habló con calma. Entró en mi casa. Se llevó a mi esposa, a mi hijo, mi dinero. Tú lo viste todo. Y te callaste. ¿Y ahora te sorprendes? Él no te hizo nada personalmente. Todo lo que hace una rata, lo hace en silencio. Pero las huellas quedan. Y ya se levantó. Estás desfasado. Simplemente no puedes aceptar que alguien haya logrado más. ¿Logrado? Andrei sonrió con sorna. El dinero no hace a la persona. Solo revela su esencia. Ilya salió en silencio, dando un portazo. Un minuto después, regresó, pero no dijo nada, simplemente se dirigió a su habitación. Una hora después, llegó Marina. Él la vio parada, sin atreverse a llamar. La ropa no era la de ayer. Una sudadera sencilla, el cabello recogido. Sin maquillaje. Él mismo abrió. Ella entró, sin quitarse los zapatos. Sostenía el bolso como un escudo. Sé cómo se veía. Hasta sabes lo que fue, dijo él. Lo sabes todo. No quise mentir. Todo surgió solo. ¿Surgió? Se sentó. Habló rápido. Estoy cansada. Tú siempre estuviste en algún lugar dentro. Profundamente. Sin palabras. Pavel me dio, al menos la sensación de estar viva. Él escuchaba. Ofrecía. Daba pasos que yo nunca esperé de ti. ¿Y decidiste que podías venderlo todo por esos pasos? No digas eso. No fue una venta. Fue un intento de salir. ¿De qué? De la vaciedad. Él guardó silencio. Luego se levantó. Fue al armario. Sacó una carpeta. La tiró sobre la mesa. Estas son tus firmas. Esta es tu participación en operaciones que ahora están bajo vigilancia. Transferiste dinero que no era tuyo. Usaste mi nombre sin preguntar. ¿Y ahora hablas de sensaciones? Ella se sobresaltó. No sabía que él. Lo sabías. Simplemente cerraste los ojos. Marina miró a un lado. Luego pronunció en voz más baja. ¿Quieres que me vaya? Ya te fuiste. Ella se levantó. Tú tampoco eres un santo. Me ocultaste dinero. ¿Creías que eso era justo? Es una cuenta conjunta, ¿cómo podría ocultar? No importa, tú tienes la culpa de todo. No te retengo, vete con él. Ella guardó silencio. Me llevo mis cosas. Están en el trastero. Ya las he recogido. Ella fue hacia allí. Él se quedó sentado. Oyó cómo abría la puerta, cómo sonaba la cremallera de una maleta. Un minuto después, volvió a salir. ¿No le dirás nada a ella? Solo le diré la verdad. Lo demás, se lo contarás tú misma. Ella estaba en el umbral. Sus ojos estaban vacíos. Ni agresión. Ni súplica. Solo vacío. Ahora te odia, dijo ella en voz baja. Lo superará. Después lo entenderá. Marina salió. La puerta se cerró suavemente. Sin sonido. Él se quedó. En la casa donde ya no vivía nadie, pero algo aún permanecía. Las cortinas se movían por la corriente de aire. El agua goteaba en el fregadero. El frigorífico zumbaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, se escuchó a sí mismo. Y el silencio no le molestaba. A la mañana siguiente, se despertó temprano, antes de que sonara el despertador, sin ansiedad, pero con la clara sensación de que el tiempo ya no era elástico. Demorar significaba darles a todos otra ventaja. Se hizo café, sin azúcar. Ignoró el desayuno. Abrió un portátil, no el suyo, sino uno de servicio, con un sistema aislado. Entró en el correo, encontró un contacto, Oksana Gabriliuk, mayor del Comité de Investigación, Departamento de Delitos Económicos. Había guardado su número hacía varios años, cuando uno de sus clientes habituales se vio envuelto en esquemas de Bitcoin y casi lo perdió todo. Entonces el caso se cerró, pero Oksana le había causado una buena impresión. Reservada, minuciosa, sin palabras de más.
Escribió un mensaje corto: tengo información sobre las operaciones de un grupo de inversión. Sospecha de blanqueo de capitales, capital privado involucrado. Puedo proporcionar documentos. Confidencial. Dispuesto a reunirme. La respuesta llegó 20 minutos después. Hora, dirección. Sin cortesía superflua. Esto le convenía. El edificio estaba en las afueras del barrio administrativo. La entrada era discreta, el guardia silencioso. Dentro, olía a papel, plástico viejo y café. Oksana lo recibió junto a su despacho. Sin uniforme, con una chaqueta oscura, con una tableta en la mano. ¿Sokolo? Sí. Ella cerró la puerta. Se sentó. Abrió la tableta. Hable. Él puso sobre la mesa una memoria USB, luego impresiones, contratos, extractos. Las firmas de Marina. Esquemas, nombres, enlaces. Luego encendió el portátil, abrió los archivos. Mostró la estructura de las cuentas, las conexiones, las transacciones. Sin pausas. Sin emociones. Ella escuchaba. A veces pedía aclaraciones. ¿Cómo se llama el fondo? Global Capital. ¿Quién es el beneficiario? Pavel Kravets. Formalmente, no. De hecho, él toma todas las decisiones clave. ¿De dónde sacó los datos? A través de un intermediario. Todo legal. Sin hackeo. Los nombres de usuarios son familiares. El consentimiento es implícito. Ella asintió. ¿Entiende que su esposa se convertirá en una de las implicadas? Ella ya lo es. Simplemente no permitiré que me involucren a mí ni a mi hijo. ¿Él está involucrado? No en el esquema. Pero en la ilusión, sí. Lo usan como escaparate. Ella dejó la tableta. Lo miró atentamente. Sin piedad, sin interés, simplemente evaluativa. ¿Por qué ahora? Porque más tarde será demasiado tarde. ¿Qué desea? Solo una cosa. Una ruptura. Total. Sin que afecte a mis activos. Ellos lo firmaron todo, pero no quiero que la suciedad se me pegue. ¿Los criptoactivos están declarados? No. ¿Lo estarán? Si es necesario, sí. Ella asintió. Anotó algo en su cuaderno. Un analista se pondrá en contacto con usted. Es posible que se requiera un interrogatorio. No le garantizo la inclusión en un programa de protección, pero lo consideraré. Por ahora, eso es todo. Él recogió los documentos. Se levantó. Para ser sincera, añadió ella, usted no es el primer marido que viene aquí después de una traición. Pero normalmente, más tarde. Cuando ya es demasiado tarde. No me gusta llegar tarde. En el taller, no entró. Se detuvo junto a la cancela, sacó el teléfono. Llamó a Grigori. ¿Dijiste que podías ver huellas digitales? Mañana puedo. ¿Y hoy? ¿Qué buscar? Transferencias a través de paraísos fiscales. Direcciones con vínculos repetidos. Todo lo que conduzca a Kravets. Vaya. ¿Significa que todo ha ido demasiado lejos? Sí. De acuerdo. En 3 horas te envío el registro. Colgó. Se subió al coche. Encendió un cigarrillo. Luego lo apagó, la costumbre le impedía concentrarse. Marina llamó por la tarde. Tarde. Su voz, quebrada, como una cuerda tensa. ¿Qué has hecho? He protegido lo mío. Han expulsado a Ilya. Nos han bloqueado la cuenta. Pavel no responde. Ya te advertí. No lo sabía, Andrei. De verdad que no sabía que él. Pensaba que solo era inteligente, con recursos, con un plan. Pensaste bien. Él tiene un plan. Una pausa. Él oyó sollozos. Luego palabras, ahogadas. No tenemos con qué pagar el alquiler. Vivimos en casa de una amiga. No sé qué hacer. Ilya vino a verme, no parecía hambriento. No entiendes, él se llevó todo mi dinero. Completamente. No me queda nada. Felicidades. Sé que te estás regodeando. No. Simplemente esta fiesta es precisamente para ti. Marina se acercó un paso. ¿Quieres que te lo suplique de rodillas? Quiero que te calles.
Ella se quedó inmóvil. Apretó los labios. Andrei sacó un trozo de papel del bolsillo. Se lo entregó. Esta es la dirección de un fondo. Ayuda social para las víctimas. Hay programas. Si presentas una solicitud, la revisarán. No porque seas tú, sino porque se cumplen los criterios. ¿Lo organizaste tú? Sí, pero no para ti. ¿Y para quién? Para aquellos que no se limpiaron los pies con las manos de otros. Ella asintió. Se dio la vuelta. Se fue. No enfadada. No humillada. Simplemente vacía. Él se quedó junto a la entrada. Estuvo mucho tiempo de pie. Miró una grieta en el asfalto, donde la hierba se abría paso a través del hormigón. Y entendió, ya no había que acelerar nada. Todo iba como debía. El apartamento donde se instalaron Marina e Ilya estaba en un sexto piso de un edificio de bloques sin ascensor. La puerta, con la mirilla torcida. Andrei encontró la dirección a través del archivo del fondo, listas de solicitantes que habían llegado en los primeros días después de la apertura. Esa mañana lo llamaron al fondo. La oficina ocupaba el segundo piso de un antiguo edificio bancario. Ahora, paredes blancas, espacios abiertos, mostradores con ordenadores portátiles. Jóvenes voluntarios, conversaciones tranquilas, paneles electrónicos con el horario de los cursos. El guardia asintió. Lo conocían. No por una foto, no por una orden, sino por lo que era. En el segundo piso lo esperaban. En la sala de reuniones había 3 personas, el coordinador del programa, el abogado y el coordinador del departamento de ayuda. Delante de ellos, un expediente. Su expediente. El abogado fue el primero en hablar. Hemos recibido documentos que confirman que usted es el iniciador de la creación de esta dirección. Su participación en el capital fundacional es de más de la mitad. ¿Desea hacer una declaración? Los servicios de prensa insisten. No, respondió él. Que funcione como funciona. Sin nombres. Entonces prepararemos un esquema legal por el cual usted permanecerá en la sombra. Me parece bien. Otro punto. Hoy llegó una solicitud de la ciudadana Sokolova y su hijo. No indicaron parentesco. El formulario fue presentado por un tercero. Pero las coincidencias son obvias. ¿Qué hay en el formulario? Solicitud de inclusión en el programa de rehabilitación laboral. Consentimiento para completar todas las etapas, incluida la formación técnica básica. Él asintió. Acéptenlos. Sin excepciones. Procedimiento general. ¿Quiere que les digamos que usted está al tanto? No. Entonces, ¿cómo les informamos de la decisión? ¿Cómo informan a todos los demás? Salió. Lentamente. Sin aspavientos. En la pared del pasillo, un gráfico de los nuevos grupos. Entre los apellidos, Sokolova M y Sokolov I. Al lado, el módulo de formación, Fundamentos de Análisis de Datos Aplicado. Miró el panel. Luego al guardia. Este asintió de nuevo. Por la tarde, estaba en el taller. Apenas había trabajo. Kirill se lavaba las manos en el fregadero, Danila apretaba los tornillos de una vieja furgoneta. Andrei cerró el portátil. Lo llevó al almacén. Allí había una vieja cómoda. Sobre ella, puso el mismo disco duro, con los registros, con los correos, con las pruebas. Lo limpió con un trapo, lo guardó en el cajón, lo cerró. Eso es todo. Ya no lo necesitaría. La casa estaba en silencio. Demasiado. No como antes. No como siempre. Entró, como de costumbre. Chaqueta, en el perchero. Zapatos, en el soporte. La cocina, sin cambios. Solo una nota sobre la mesa. De Ilya. Tenías razón. No lo entendí de inmediato. Gracias por no devolver el golpe. Empezaré de cero. Como tú. Pero a mi manera. Ni disculpas. Ni súplicas. Solo un reconocimiento. Guardó el papel en el cajón. No para guardarlo. Para mantener el equilibrio. Al día siguiente, volvió a ir al fondo. Fuera del horario de trabajo. Por la entrada de servicio. Lo condujeron a un despacho en el tercer piso. Dentro, una pizarra con proyectos, una tableta con cálculos, un viejo esquema de desarrollo.
Cogió un rotulador. Añadió una nueva línea. Mecánica y seguridad digital. Curso inicial. Él mismo lo impartiría. Un nuevo grupo, en una semana. No buscaba gratitud. Estaba construyendo una estructura. A diferencia de Kravets, no para la exhibición, sino para transferir la carga. Para que aguantara. Encendió la luz, se sentó a la mesa. Ninguna música. Solo el chirrido del rotulador al escribir, confianza. Comprobable. Y el silencio que ya no tenía que compartir con nadie. El día comenzó con lluvia. Fina, fría, silenciosa. Con tales precipitaciones, uno no se escondía bajo un paraguas, simplemente caminaba. No molestaban, no perdonaban, no limpiaban. Simplemente estaban. Andrei estaba junto a la ventana, bebiendo café solo. Sin azúcar. Sin pensamientos. Fuera, el patio, donde el viejo cerezo aún resistía. Algunas hojas amarillas, como si no quisieran caer. Pero todo se dirigía hacia allí. Llegó al fondo con antelación. En el aparcamiento estaba el mismo coche que ayer. En la recepción, un nuevo voluntario. Avergonzado. Saludó en voz baja. El coordinador lo recibió en el pasillo. El nuevo grupo ha comenzado el módulo introductorio. La señora Sokolova vino. Se sentó contra la pared, no pregunta. El hijo, callado. Pero escucha. Es normal, dijo Andrei. ¿No saben que usted está aquí? Y no deben saberlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, volvería a ser sobre mí. Y ahora, no es sobre mí. Entró en el aula por la entrada de servicio. No donde se daban las conferencias. Sino donde estaban los archivos, los borradores, los papeles. Abrió un cajón. Sacó un viejo formulario, el primero con el que comenzó el proyecto. Allí, en los márgenes, a lápiz, no salvar. Proporcionar oportunidad. Pasó un dedo por la inscripción. Ahora era otro tiempo. Por la tarde, cuando la jornada terminó, caminó por el pasillo. Lentamente. No espió, no se detuvo. Simplemente caminó. Vio cómo Ilya salía del aula. Detrás de él, Marina. Ambos con los mismos chalecos del fondo. Sin palabras. Sin pretensiones. Como trabajadores. No lo notaron. O fingieron no hacerlo. Se sentó en un banco junto a la salida. Esperó. Pasaron unos 10 minutos. De las puertas salió una persona. No Marina. No Ilya. El coordinador. Todo transcurrió con calma. Bien. Ella se quedó después de la clase. Miró mucho tiempo el panel. ¿Dónde están los principios del fondo? ¿Cómo reaccionó? Dijo una frase. Luego se fue. ¿Cuál? El coordinador sacó un trozo de papel del bolsillo. En él, con letra ordenada y familiar. Tenías razón. Pero no cuando yo quería. Sino cuando ya no quedaban posibilidades. Andrei cogió el papel. Lo guardó en el bolsillo. Que aprenda. Claro. Salió. La calle lo recibió con aire húmedo, el zumbido de los coches, el velo de luz vespertina. No tenía prisa. Caminaba al ritmo de la ciudad, por primera vez sin sentirse fuera de su compás. Una semana después, llegó una carta. La investigación del caso Global Capital ha sido remitida a los tribunales. Kravets ha sido declarado en busca y captura internacional. Su información ha sido considerada clave para el inicio del proceso. En cuanto a su solicitud de protección, denegada. No se han encontrado motivos de amenaza. La leyó. Puso un punto final. La cerró. Nada más era necesario. A la mañana siguiente, Ilya entró en el taller. ¿Estás ocupado? No. Quiero intentarlo. Hacer algo. Con las manos. Ahí está el coche, cambia los neumáticos. Ilya cogió la herramienta. Y él trabajó en silencio. No para el perdón. No para la expiación. Sino para un comienzo.